Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio clásico de la segunda ley de Newton, donde tenemos dos bloques o dos masas unidas por una cuerda mediante una polea sobre un plano inclinado y deseamos calcular su aceleración, la tensión de la cuerda y la velocidad. Bienvenidos. Ejercicio. Dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Dibuje los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos si se supone que el coeficiente de fricción del plano inclinado μ es igual a 0,2. La masa m1 es de 2 kilogramos y la masa 2 de 6 kilogramos. El ángulo θ que forma el plano inclinado respecto al horizontal es de 55 grados. Nos piden calcular, punto A, la aceleración de los objetos, B, la tensión de la cuerda, C, la rapidez de cada objeto 2 segundos después de ser liberados desde el reposo. Y bueno, para resolver este ejercicio, recordemos que debemos seguir una serie de pasos para poder encontrar estas incógnitas que nos están pidiendo. El primero de ellos es, como siempre, realizar un esquemático de qué es lo que nos está dando el ejercicio. En este caso, el ejercicio nos está entregando directamente el esquemático. Tenemos aquí, vemos que el bloque 2 pesa mucho más que el bloque 1. Tenemos una polea y esta cuerda que nos dice que es inextensible y sin fricción. Y aquí este plano inclinado sí tiene un coeficiente de fricción. Tenemos el resumen de los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces, el primer punto, vemos que si este bloque pesa más, en teoría se va a deslizar hacia abajo. Vamos a empezar realizando el diagrama de cuerpo libre. En este caso, para la masa 1, sabemos que tenemos un peso, siempre dibujamos hacia abajo y en este caso la componente del peso va a ser la masa 1 por la gravedad. Ahora, la tensión, si nosotros tenemos aquí una cuerda, pues esta va a estar representada por una tensión. Ahora, este bloque o esta cuerda está unido al segundo bloque, donde tenemos que es la misma cuerda, por lo tanto va a ser la misma tensión y vamos a dibujarla aquí, la tensión hacia arriba. Las tensiones siempre se dibujan alando o saliendo, en este caso del cuerpo. Si yo quisiera cortar este cuerpo, va a estar en este caso de cierta forma, va a haber un equilibrio entre la masa 1 por la gravedad y la tensión. Luego voy a asumir entonces que este bloque se está moviendo en esta dirección, o sea que en esta dirección voy a dibujar lo que es la aceleración. Por lo tanto, voy a tener acá un plano cartesiano donde aquí vamos a tener la componente X, aquí vamos a tener la componente Y o la componente Y. Recordemos que estos dos forman un ángulo de 90 grados. Ahora, si sé que se está desplazando, entonces aquí me va a salir una fuerza de fricción que se opone al movimiento y entonces aquí va la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es un vector que se opone al movimiento. Luego, para hacer el diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado, entonces recordemos que siempre debemos hacer lo siguiente. Hay una línea totalmente perpendicular a la superficie. Vamos a ubicar el centro de masa o centro de la gravedad y recordar que siempre el peso está apuntando directamente hacia abajo y en este caso esta componente sería la masa 2 por la gravedad. Luego, lo he explicado en unos videos anteriores, entonces aquí tenemos, vamos a trazar otra línea punteada y luego trazamos otra que esté totalmente también paralela, pero que pase por la cabeza del vector peso. Por lo tanto, en este orden de ideas encontramos que se nos forma este triángulo rectángulo donde esta componente de acá va a estar dada por la componente W, la WY o la WI del peso, y esta componente que nosotros tenemos acá está formada por la WX. Aquí tenemos un triángulo de 90 grados y sabemos que este ángulo θ que tenemos acá va a ser este mismo ángulo θ que tenemos acá. Esta demostración ya la hice en un video anterior que se las dejo por aquí arriba en las etiquetas. Luego, totalmente paralela aquí, vamos a tener
la componente de la fuerza normal. Y en ese orden de ideas, este peso es este mismo peso que tenemos acá, por lo tanto, esta componente de aquí vamos a decir también que es Wx. Por lo tanto, desplazando esta componente del peso en el eje X, la trasladamos al centro de masa y tenemos que sería esta misma que tenemos acá. Aquí hemos realizado lo que nosotros ya llamamos como el DCL o diagrama de cuerpo libre. Súper importante siempre que estemos resolviendo ejercicios de estática o de dinámica o de la primera a la segunda ley de Newton. Siempre en física es importante realizar este diagrama de cuerpo libre. Vamos a proceder a aplicar la segunda ley de Newton porque nos están pidiendo, recordemos que nos están pidiendo la aceleración de los bloques, nos están pidiendo la tensión de la cuerda y nos están pidiendo en un tiempo de 2 segundos que también la desconocemos. Por lo tanto, aplicando lo que sería la segunda ley de Newton, que sabemos que es sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, pero vamos a empezar por la masa 1. La masa 1, entonces tenemos la componente del peso que está apuntando hacia abajo, entonces tenemos menos la masa 1 por la gravedad más la tensión. Esto nos va a dar igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, ambos bloques están unidos en una cuerda, por la misma cuerda, por lo tanto ambos bloques van a tener la misma aceleración. No importa que esté totalmente colgando verticalmente y este esté totalmente apoyado. Hacemos esto mismo, pero vamos ahora para la masa 2. Aplicarle que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros en este plano inclinado? Entonces tenemos la tensión, que es negativa, tenemos menos la tensión, menos la componente de la fuerza de fricción. Luego vemos que está apuntando hacia el eje positivo la Wx, más Wx. Y en este caso no tenemos más fuerzas, por lo tanto, esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Vemos que la aceleración está apuntando hacia el eje positivo del eje X, por lo tanto aquí va a ser positivo, muy importante este signo. En ese orden de ideas tenemos la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2, donde tenemos como incógnitas la tensión y la aceleración. Para proceder a reemplazar, nosotros sabemos que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción, en este caso cinético, por la fuerza normal. Entonces, nosotros deseamos calcular de este bloque, tenemos que la fuerza normal va a ser igual a la componente en esta dirección del eje Y, no vamos a tener desplazamiento, por lo tanto, esta fuerza normal va a ser igual a la componente W del peso. Por lo tanto, tenemos que la componente W sub i del peso va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno de teta, mientras que W sub x va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por el seno de teta. ¿Y por qué sabemos esto? Porque esto lo vimos en el video anterior donde descomponíamos estos vectores, le sacábamos, en este caso sabemos que coseno de teta es igual a la adyacente, es decir, W sub y sobre la hipotenusa, despejando W sub y encontramos que es igual a la masa 2 por el coseno, y igualmente similitud para, en este caso, W sub x. ¿Qué vamos a hacer ahora? De esta primera ecuación, entonces voy a reemplazar. Ahora, reemplazando entonces en esta ecuación, esto que acabamos de obtener, se tiene que menos la tensión, menos la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción cinético, por W sub y. Pero ¿quién es W sub y? Es masa 2 por la gravedad por el coseno de teta. Más la componente del peso. Por la componente del peso es W sub x, que lo tenemos como masa 2 por el seno de teta. Y esto va a estar a masa 2 por la aceleración. Entonces aquí tenemos esta segunda ecuación. Y aquí, ¿qué tengo yo de esta primera ecuación? Que puedo despejar la tensión. Entonces la tensión va a ser igual a esto que está negativo, lo paso al otro lado como positivo. Por lo tanto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más
la masa 1 por la gravedad. Y esta expresión que tengo acá la voy a venir a reemplazar aquí en la tensión. Reemplazar la tensión y voy a despejar la aceleración. Por lo tanto, teniendo aquí que menos la tensión, que va a ser igual a esta componente que tenemos acá, la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad, cierro paréntesis, menos el coeficiente de fricción, que todo esto que tenemos aquí que es la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción cinético, la masa 2 por la gravedad, por el coseno de teta, más la masa 2 por la gravedad, que es el seno de teta, que es la componente del peso, igual a la masa 2 por la aceleración. Teniendo ya esta ecuación de aquí, me interesa hacer el respectivo despeje para poder despejar la aceleración. Entonces, esto que tengo aquí ingresa a cada uno de estos signos, por lo tanto me queda menos y aquí también me quedaría menos. Ahí ya despejaría estos corchetes. Entonces, esta componente la voy a pasar al lado derecho para venirla a sumar acá porque ambas tienen aceleración y esta aceleración es la misma. Por lo tanto, tendríamos que, reorganizando, pasando esto hacia el lado derecho, tendríamos menos la masa 1 por la gravedad por el coeficiente de fricción que multiplica la masa 2 por la gravedad por el coseno de teta, más la masa 2 por la gravedad por el seno de teta. Y esto igual a masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. Esta aceleración la podemos factorizar, entonces la expresión para calcular la aceleración de los bloques va a estar dada por todo esto que tenemos aquí, que sería menos la masa 1 por la gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa 2 por la gravedad por el coseno de teta más la masa 2 por la gravedad por el seno de teta, y todo esto va a estar dividido por la masa 1 más la masa 2. Vamos entonces a empezar a reemplazar los valores para poder calcular la aceleración. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que menos la masa 1, que sabemos que es 2 kilogramos, por el coeficiente de la gravedad, que es 9,81, menos el coeficiente de fricción, que es 0,2, por la masa 2, que es 6 kilogramos, por el coseno de teta, que en este caso, por la gravedad, que es 9,81, por el coseno de 55 grados. Más, tenemos aquí la masa 2, que son 6 kilogramos, el coeficiente de la gravedad, que es 9,81, y aquí nos tiene que es seno de 55 grados. Todo esto va a estar dividido entre la masa 1, que es 2 kilogramos, más 6 kilogramos, que es la masa 2. Por favor, verifica esta operación en tu calculadora. Es muy importante que tu calculadora esté en grados, ¿sí? Y terminando la operación encontramos que menos 2 por 9,81 menos 0,2 por 6 por 9,81 por coseno de 55 más 6 por 9,81 por el seno de 55, haciendo la operación en la parte superior nos da 21,84. Ahora dividido entre 2 más 6, que es 8, encontramos que la aceleración del bloque es igual a 2,73 y las unidades metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, hemos resuelto el primer punto de este ejercicio, que es el punto A. Luego nos piden calcular la tensión, pero recordemos que la expresión para calcular la tensión era igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por la gravedad. De esta primera ecuación que nosotros vimos, podemos reemplazar entonces la aceleración, los datos, y vamos a tener el valor de la tensión. Reemplazando los datos obtenemos que la masa 1 sabemos que es 2 kilogramos, la aceleración que la acabamos de encontrar, que es 2,73, más la masa 1, que es otra vez 2 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81. Haciendo la operación en tu calculadora, por favor verifícala. 2 por 2,73 más 2 por 9,81, encontramos que la tensión nos da un valor de 25,08 y las unidades son newton, porque la tensión es un valor de fuerza. Por lo tanto, hemos encontrado la respuesta al punto B,
que nos decía cuál era la tensión de las cuerdas. Y de acuerdo a este diagrama, pues vemos que la tensión de las cuerdas es la misma para ambos bloques. Por último, nos piden calcular la velocidad en un tiempo de 2 segundos después de haberse liberado. Recordamos entonces que la fórmula o la ecuación para calcular la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De aquí que nos dicen que el bloque se liberó desde el reposo, por lo tanto esto sería 0. Tenemos la aceleración que es 2,73 y tenemos el tiempo que nos están diciendo que es 2 segundos. Es muy sencillo calcular la velocidad de los bloques. Ambos bloques, como están unidos por la misma cuerda, van a tener la misma velocidad, por lo tanto va a ser igual a 2,73 por 2 segundos. Por lo tanto, encontramos que haciendo la operación es igual a 5.46 metros sobre segundo y hemos encontrado la respuesta del ejercicio del enunciado número C. De esta forma es que se resuelve este tipo de ejercicios aplicando los conceptos aprendidos de la segunda ley de Newton. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder. Si te gusta el contenido de Física para Todos, suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Recuerda siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.